Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Ya no se quiere como antes, porque todo es diferente. Ahora se busca lo inmediato y vivir rápidamente. Se nos escapan los detalles, ni siquiera recordamos los momentos más bonitos, ni la gente a la que amamos. Para en el mundo que me bajo, porque esta vida no es para mí. Yo prefiero andar despacio y vivir y vivir y vivir donde me lleva el viento, hasta que aguante el corazón, hasta el último aliento. Voy a cantar esta canción donde me lleva el viento, hasta que no se esconda el sol, porque la vida son momentos y no hay nada mejor que vivir a paso lento, escuchando esta canción. Como antes, ya no se vive como siempre. No buscamos el me gusta de la gente que no te siente. Y detrás de una pantalla nos decimos un te quiero, sin poder acompañarlo de un abrazo verdadero. Para en el mundo que me bajo, porque esta vida no es para mí. Yo prefiero andar despacio y vivir. Qué buen comienzo musical y qué buen contenido realmente, arrancando con esta gran artista gaditana que ha dejado su huella en lo que es el mundo del espectáculo con su potente voz y un carisma muy arrollador, sin lugar a dudas, cantando flamenco en lo que es la Peña de Camarón de la Isla, cautivando a audiencias en los tablados, en los escenarios de toda Andalucía. Una mujer muy talentosa. Estoy hablando de Katy Ocaña. Katy Ocaña. Claro, a lo mejor no les suena el nombre, pero realmente el contexto musical que ella tiene realmente es muy importante. Una letra muy, muy especial, realmente. Son momentos. Son momentos es el título de este comienzo musical, señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Muy buen día para todos. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, y a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país, y por internet para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Y El Sol de Nuestra España ya rumbo a los 30 años de vida en forma ininterrumpida en los medios de comunicación de nuestra República Argentina, que ya estamos trabajando, aunque les parezca mentira, estamos trabajando ya para celebrar los 30 años, las 13 décadas ininterrumpidas de nuestra propuesta comunicacional. Ya les vamos a contar en tiempo y forma, ya se van a estar enterando en este caso. Bien, estamos con equipo completo de trabajo. La puesta en el aire hoy, Sebastián. Así que no todo el equipo completo. Sebastián, en estudios centrales de la emisora. Hola, Sebas, muy buen día, buen sábado para vos también. Hoy Beto no está con nosotros, no nos acompaña debido justamente a la pérdida de su papá. Así que, Beto, querido, nuestro abrazo para vos y para toda tu familia en este difícil momento. Comprendemos, uno ya ha pasado por esta circunstancia, así que entendemos y muy, muy bien lo sucede. Así que, Beto, desde acá, este gran abrazo, querido, este gran abrazo para vos. Sebas,
Gracias por estar con nosotros hoy en la puesta en el aire allí en Estudios Centrales, querido. Bueno, estamos también con Belén Dipsa en lo que es producción y en redes sociales también de nuestro programa. Mónica Cervantes en lo que es también la producción ejecutiva de nuestra consigna radial. Mire Dipsa en lo que es producción y el soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de Vive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Oscar Ditrofio Bernardes. Bueno, hoy, jornada de este sábado 29 de marzo del 2025. Hoy hay que comer ñoquis. 29 de marzo, claro. Hoy es el día de comer, almorzar o cenar ñoquis. Es importante. Aparte les digo, qué lindo tiempo. El sol está espectacular. El sol de nuestra España, hoy sí que está con todo, realmente. Bien, bien. Bueno, hoy el santoral conmemora a San Eustacio de Luxeuil, que fue un abad francés, sacerdote de la orden de San Benito. Así fue San Benito, tengo entendido. Así que para todos los Benitos de nuestra colectividad española, un gran saludo también. Mi abuelo se llamaba José Benito, dicho sea paso. Fundó diversos monasterios, reunía a 600 monjes para orar y discutir sobre dilemas, me decía, y creó el primer monasterio doble de religiosos y religiosas conviviendo en un mismo lugar. El nombre Eustacio proviene del latín y significa fecundo. También, bueno, hoy es el Día Mundial del Piano, así que se celebra el día de cada año, en este caso el día 29 de marzo de cada año, en este caso, y claro, es un número simbólico, porque le dicen el día 88 de cada año, pero es un número simbólico que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento, el piano. A partir del siglo XVII, XVIII, si no me equivoco, del 18 exactamente, que fue desarrollado tal y como lo conocemos ahora gracias a Bartolomeo Cristofori. Así que bueno, para todos los pianistas, que hay grandes pianistas, eximios pianistas, así que nuestro saludo también. Un saludo para Norma, que le gusta tocar el piano, dicho sea de paso. Así que sé que Norma, una fiel oyente que está escuchando el programa, en sus épocas mozas, ya le gustaba tocar el instrumento, el piano. Bien, hoy, ¿qué tenemos para el sol de nuestra España, señoras y señores? Bueno, vamos a tener a Belén Dipsa, como siempre, con las noticias sobre la realeza española, con mucha información. Belén Dipsa también con todos los eventos y espectáculos de nuestra colectividad en el Río de la Plata. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, ausente con aviso hoy, mi querido Tony Cabot, que está en una boda, en un casamiento, no la de él, ya me lo dijo, no la de él, por eso nos quedamos tranquilos. Pero bueno, Tony la está disfrutando, así que bueno, en un casamiento muy, muy particular allá por el exterior. Así que lo tendremos el sábado que viene. Y Ernesto Arriaga, también hoy ausente con aviso, por algunos compromisos personales que él tenía, obviamente asumidos. Un gran bailarín, sin lugar a dudas, Ernesto Arriaga. Así que, pero bueno, en fin, abrazo grande para querido Ernesto. Es más, ¿está en las redes? Bueno, métanse en las redes sociales de Ernesto Arriaga y después nos dicen qué opinan ustedes. Así que bueno, en fin, tenemos cada personaje en este programa que bueno, ni les digo ni les cuento. Así que bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más tenemos? A ver, les cuento rapidito. Contenidos para el día de hoy. En minutos nada más ya vamos a tener el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ya nuestra producción se está contactando, comunicando para tenerla en el aire. Vamos a estar conversando con Pilar Simón, que preside justamente el Centro Asturiano de Buenos Aires, quien va a haber una muy buena propuesta, el Té Canasta, también próximamente, y se viene la gran fabada del aniversario de los 112 años del Centro Asturiano, así que ya en instantes, me está dando el ok la producción que ya está en línea, perfecto, bien, perfecto, entonces ya la tenemos en instantes a Pilar Simón. Además, les cuento, en el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, en la segunda hora del programa, estaremos conversando con Susi Bello, coordinadora del Alumni USAL en América Latina, y también lo que es el capítulo internacional de Argentina, contándonos sobre el programa para jóvenes dirigentes que preparan junto a la Federación, para que lo tengan en cuenta. Ya me dio el ok la producción, en un ratito lo vamos a tener también acá en el programa, en esta primera hora, a Oscar
Oscar Otero Ramos. Les cuento que Oscar Otero Ramos es vicepresidente de la Asociación Galega Residentes de Mos. Vamos a estar conversando porque se viene el banquete del 107 aniversario de la institución. Así que bueno, realmente para tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos mucho más porque hay información, noticias, tenemos de todo. Mili Dixa, buen día, buen sábado muchacha, bienvenida al programa. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos por suerte, así que ya último sábado del mes de marzo, nos vamos preparando para el mes de abril, así que bueno, muchas sorpresas. Qué largo el mes de marzo, como el de enero. Ay, sí, la verdad se hizo ahí un poco como quien dice remar en dulce de leche, ¿no? Bueno, bueno, muy bien amigos, recuerden que aquellos que nos quieren acompañar, que nos quieren seguir en todas las redes sociales, estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Recuerden en Instagram, Twitter y Facebook que subimos algo más de lo social, subimos el calendario de eventos que miren, cada mes va incrementando más la cantidad de eventos, la cantidad de lugares, así que no se lo pueden perder. Instagram, Twitter y Facebook, ahí nos encuentran como El Sol de Nuestra España o @SomosEsne, que es Somos el Sol de Nuestra España, ahí nos encuentran y en el canal de YouTube, atención, en el canal de YouTube, donde pueden volver a disfrutar de las entrevistas, las secciones y los programas completos, nos buscan también y se pueden suscribir gratuitamente, ¿eh? Buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte de la familia digital del programa. Así que también recuerden la central de oyentes, aquellos que quieran estar en contacto durante el programa o en la semana también, lo pueden hacer a través del 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden, prefijo 15 36 76 6100 y ahí podemos estar en contacto. La verdad que estamos siempre en contacto con ustedes. Quizás a veces tardamos un poquito más, puede ser. A veces tardamos un poquito en responder, 1 o 2 días. Lo que pasa es que, claro, se van acumulando los mensajes y bueno, pero respondemos todo. Así que ustedes quédense tranquilos, que respondemos todos los mensajes de WhatsApp, así como también en las redes sociales. Y antes de seguir, déjame que le quiero mandar un beso enorme a la gente de Tucumán, a la familia Mejías. Tony Mejías, quien participa siempre en la paella, Paella World. En la Paella World, sí. Sí. A Betty, su hermana, que estamos ahí siempre en contacto, porque además ahora va a estar también en un evento muy importante de allí, Expo Apronor, así que va a estar haciendo su típica paella. La verdad, la familia Mejías, que siempre está unida allí en Tucumán, y nos dijeron, vamos a estar escuchando, así que le mandamos un beso enorme para todos allá, y qué buena forma de representar, sí, a la colectividad hispano-argentina, porque son muchas generaciones ahí en esa familia, así que nos pone muy, pero muy contentos, y nuestro apoyo acá, obviamente, desde El Sol de Nuestra España. Perfecto, muy bien, gracias Mili. Han pasado ya 15 minutos de la hora 11 en la República Argentina, 15 minutos de la hora 15 en nuestra madre patria, 1 hora menos en Canarias. Ojo, atención, que esta noche hay que cambiar los horarios en España. Después les vamos a contar que cambiar el uso horario del reloj. Datos del tiempo en Buenos Aires, pero datos de las 10 de la mañana. No tenemos los actualizados todavía. Hasta la hora anterior teníamos 23 grados, 8 décimas de temperatura, 65 el porcentaje de humedad con cielo ligeramente nublado. En minutos seguramente actualizaremos los datos de las 11 de la mañana. Así que ahora sí, 30 segundos separado mediante, ya llega nuestra primera invitada del día de hoy. Vamos que venimos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, más la plataforma de la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Pero llega el momento de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y saben ustedes, estamos cerrando este mes de marzo y arranca abril con muchas actividades en la sede social como también en el campo de deportes, pero atención, esto es muy importante que les quiero comentar a todos ustedes antes de informarles las actividades del mes de abril. Les vamos a recordar que hoy, esta noche, a las 20:30, se va a presentar Edelweiss Orchestra Íntimo en la sala Alejandro Casora de nuestra sede social de la calle Solís al 400, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde justamente el productor y director musical Dani Chajón, que estuvo en nuestro programa, está presentando
toda esta propuesta musical. Este evento que va a ser excepcional, que sin lugar a dudas promete cautivar en los corazones de todos los amantes de la música. Esta noche los invitamos, 20 y 30 horas, Sala Alejandro Casona, en la calle Solís 485. Las entradas las pueden adquirir también esta noche, un rato antes de ingresar a la sala. Así que una excelente propuesta para no perdérsela. Bueno, les cuento, vuelve el Team 60, y claro que sí, todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, también los viernes de 14 a 17 en el campo Covadonga, también en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Esta actividad saben ustedes que es para los mayores de 60 años que pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Les cuento que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad, Asturiano Team 60 en números @gmail.com. Les reitero, Asturiano Team 60 @gmail.com o por WhatsApp a este teléfono 11 38 15 34 96. Se reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, señoras y señores, encendemos las luces, abrimos un telón porque comienza todo el mes de abril completo en el centro asturiano de Buenos Aires con muchas novedades. Y claro que sí, porque por ejemplo el viernes 11 de abril a la hora 19 hay una propuesta muy importante en la sala Alejandro Casona de la calle Solís, que es la entrega anual de medallas para los socios que cumplen 25, 50 y 75 años en la institución. Una propuesta muy importante para destacarlo. El sábado 12 de abril a las 14 horas vuelve el tradicional té canasta al campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Del 12 a las 14 horas con el té canasta en el campo Covadonga, nos vamos al sábado 19 de abril, también a las 20 horas, donde vamos a tener una nueva edición del tercer tiempo en el campo Covadonga. Y el martes 22 de abril, a la hora 19, vamos a contar con la presencia del renombrado periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, que va a presentar su último libro, El secreto de Marcial, justamente en la sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400. Enhorabuena, me alegro que el 22 de abril a las 19 vamos a estar. Llegue a la sala Alejandro Casona un caballero de los medios de comunicación y aparte escritor. Bien, les cuento, viernes 25 de abril a la hora 21 se presentará el show de Julieta Iglesias, donde en la calle Solís 485, justamente en la sala Alejandro Casona, esta pianista argentina, les cuento, radicada en Londres, en Inglaterra, que vuelve justamente a la ciudad de Buenos Aires, en lo que es el marco de su gira por Argentina 2025 y presentando un recorrido por la música de Astor Piazzolla, de Charly García, así que para que lo vayan teniendo en cuenta. Ya les vamos a ir ampliando información. Culminando el mes de abril, domingo 27, se va a realizar nuevamente el Domingo Familiar. Una excelente propuesta del Domingo Familiar, con gran éxito como se lleva adelante. Y les recuerdo que los medios de contacto del asturiano son los siguientes. En la semana, lunes a viernes de 10 a 18, la administración en la calle Solís. Este es el teléfono 4381-0654, reitero, 4381-0654, lunes a viernes 10 a 18. También hay dos correos electrónicos, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. También el otro correo que es informativos @centroasturianobsas.org.ar, para que lo tengan en cuenta. Y un teléfono de fácil numeración, 11 51 58 58 58. Bien, 11 51 58 58 58. Si llaman de un teléfono fijo, en vez del 11 marcan el 15 51 58 58
5858. Bueno, yo mientras les estaba comentando todas estas novedades, ya la producción estaban realizando la conexión correspondiente, porque quiero hablar un poquito de lo que viene el domingo 13 de abril a la hora 13. Domingo 13 a la hora 13. ¿Saben qué? Se trata de una gran fabada aniversario, que son los 112 años de la institución. La tenemos en línea aquí en la mañana del Sol de Nuestra España, edición federal, a quien preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es nuestra querida amiga Pilar Simón. Pilar, muy buen día, buen sábado, bienvenida, ¿cómo va? Hola Oscar, muy buenos días, muy bien, ¿y vos? Bien, qué gusto tenerte en el programa, Pili, nuevamente. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar con nosotros para compartir este ratito, porque yo estaba comentando que se viene, dije, es como que se encienden las luces de un escenario, se abre el telón y viene todo el mes de abril con propuestas muy importantes del Centro Asturiano de Buenos Aires y claro, Sí. cumplieron 112 años en el mes de febrero, el mes pasado. Sí, que lo festejamos también, le Sí. festejamos el cumpleaños. Exactamente, con una linda torta en el campo Covadonga, exactamente. Sí. Y ahora se viene la gran fabada aniversario. Contanos de qué se trata. Bueno, vos dijiste a las 13 horas, que me parece bárbaro, pero antes de eso tenemos la procesión del ramo, Sí, con la gente del conjunto Pelayo llevando el ramo, Ujú. y que luego venden los panes que se le colocan en el ramo, Sí. y tenemos la misa de campaña a las 12. Ujú, Y bien. acto seguido a eso, bueno, el conjunto siempre nos brinda un lindo espectáculo abajo, Mm, para luego sí subir a comer la rica fabada. bien, correcto. Este año vamos a tener como show también el nuevo Sabor Calipso y por supuesto a nuestro conjunto de baile y banda de gaitas. Bien. Esperemos tener una buena concurrencia. Sí, bien, bien. Así que, y esperemos que la fabada salga rica. Bien. El primer plato van a ser un plato con fiambres, Sí. después va a ser la fabada y el compango, Ujú. y terminaremos con el helado y con un brindis. Perfecto. Y te pregunto, Pilar, también para estar al tanto. ¿Ya los amigos que nos están escuchando ya pueden comenzar a tener más informes o hacer reservas? ¿O, Sí, que llamen al 51 58 58 58 y ahí le van a brindar toda la información. Bien, correcto. Eso para tenerlo en cuenta. 11 51 58 58 58, teniendo en cuenta que, sin lugar a dudas, el cupo es importante para que ingrese la gente, pero hay que tomar los recaudos para que no de golpe se acumule tanta gente, ¿no es cierto? Porque hay que ubicar en las mesas, No, y y eso es muy aparte, importante. lógico, aparte hay que organizarlo, no queremos ni que falte ni que sobre comida. Bien. No perfecto. queremos que llegue gente y que vaya a lo mejor sin tener una reserva Ujú. y que se encuentre que no hay lugar. Claro. Por eso es importante que hagan la reserva como para poder organizarnos bien. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Pilar, y te pregunto también bueno, ya que te tengo en línea, disfrutamos de tu charla, ¿cómo se van preparando ya para este 2025? Porque realmente ya solamente con anunciar todo lo que tienen en el mes de abril, ya estoy observando, intuyo también, que el 2025 va a ser una agenda cargada desde todo punto de vista, cultural, gastronómico. Bueno, contanos un poquito. La verdad que en Solís estamos teniendo unos espectáculos de excelencia Ujú. y durante todo el año va a ser así. Bien. Así que nuestros oyentes que estén atentos o que llamen al club y que pidan de todos los informes que necesiten, porque va a haber espectáculos muy, muy buenos. Perfecto. Independientemente de eso, va a ensayar también la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente algún espectáculo también va a ser. Ah, Así que eso con respecto a Solís. Y con respecto a Vicente López, bueno, siempre estamos haciendo algo. claro. Es una institución muy grande y siempre hay cosas para hacer. Y quiero decirte algo, que el día 12 de abril, aparte de comenzar la canasta, Sí. vamos a inaugurar 2 jaulas de golf. Ah, bien. Nosotros seguimos sumando actividades. Bien. Y
teníamos un socio, el Sí. señor Florentino Rosón, que falleció Ajá. hace un año aproximadamente, Sí. y él fue el promotor de todo esto. Ah, mira vos. Una persona a la cual le gustaba mucho el golf, vamos a inaugurar 2 jaulas en honor a él, con su nombre, lo estamos reconociendo. Perfecto, perfecto. Así que parece bien. eso es el día 12 de abril. Perfecto. Otra actividad más que se va a sumar al abanico de actividades que ustedes tienen allí en el campo Covadonga, Vicente López, Pilar. Así es. Seguimos sumando actividades y Bien, bueno, bien. siempre estamos viendo qué otra cosa podemos hacer. No Bien. hay que quedarse, hay que continuar Ujú. y hay que seguir creciendo, no nos tenemos que olvidar de Asturias. Exacto. Este año se va a hacer en Asturias en el mes de noviembre Sí. el Congreso Mundial de Asturianía al cual iremos. Bien. Así que hay muchas cosas para hacer en este año. Perfecto, me parece excelente lo que nos estás contando. Estamos charlando con Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, así que y excelente también esta propuesta de diversidad de espectáculos, cultural, gastronómico, todo lo que ustedes llevan adelante, deportivo, porque realmente la agenda deportiva que ustedes tienen es muy, pero muy importante y hay que destacarlo también, Pilar, sin lugar a dudas. Tenemos más de 30 actividades deportivas. Claro, exactamente. Pilar, y en este caso, Sí. aquellos amigos que se quieran sumar, ya sean españoles, aunque no sean asturianos, pero sean españoles, descendientes de españoles, argentinos, de otras nacionalidades, bueno, la casa del Centro Asturiano, las puertas, están abiertas para que se vayan asociando también en este caso. Así es, estamos abiertos a toda la comunidad. Exactamente, una gran familia que es el Centro Asturiano de Buenos Aires, así que bueno, me parece genial. Así que, bueno, Pilar, no te quiero quitar más tiempo, ¿tienes algo más para destacar? No, que este domingo también es el domingo familiar, es el domingo. último domingo de marzo. Mañana, sí. Así que mañana también es el domingo familiar. Bueno, mi querida Pilar Simón, yo te agradezco infinitamente este ratito aquí en el Sol de Nuestra España y nos estamos viendo próximamente, ¿te parece? Bien, muchas gracias, la agradecida soy yo, cariños a todos y muchas gracias por todo, Oscar. No, gracias a vos, querida Pilar Simón, quien preside el Centro Asturiano. Y para cerrar la charla con Pilar Simón, vamos a disfrutar de una bellísima habanera asturiana interpretada por Carlos Rubiera Tuya, conocido como Carlos Rubiera, hombre nacido en Gijón, un gran profesor de música, gran músico y escritor en lengua asturiana y de lengua castellana, con una versión de este título, La Capitana. Carlos Rubiera Tuya, La Capitana, la música de Asturias presente para todos ustedes aquí en nuestro programa. Nos vemos, Pilar, un beso enorme. Gracias, Oscar, igualmente. Gracias a vos, gracias. Vamos con la música, ahora sí. Tenía 15 años cuando en un barco coló pa' Cuba dende Xixón y a los 6 meses tornó pa'l pueblo no velero de Polizo. Después anduvo per munches mares, nuna goleta y un galeón, y entrando en puerto junto a una niña siempre encoplaba esta canción. Si torno a la mar y pa' ser capitán, que nun lle vida esta de mariña, y escúchame bien lo que te voy a decir. De capitana tengo, llévate a ti. Esto es El Sol de Nuestra España.
Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Ya vamos a ir con los datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Obviamente ya datos que corresponden a las 11 de la mañana. Ya les los vamos a comentar en tiempo y forma. Vamos ahora sí con las cotizaciones que se han registrado en el día de ayer. Comenzamos con el dólar oficial ayer para la compra, una leve alza, 1.044 pesos con 24 centavos, para la venta 1.103 pesos con 52 centavos. El dólar blue ayer cerró sin cambios, para la compra 1.280 pesos, para la venta 1.300 pesos. Dólar MEP ayer en alza, se ubicó en 1.302 pesos con 44 centavos. El dólar turista también en alza en el día de ayer, 1.420 pesos con 90 centavos. Hablamos del dólar turista, ya se lo comenté. Vamos al euro oficial, en este caso una leve alza del euro oficial, para la compra 1.127 pesos con 79 centavos, para la venta 1.200 pesos con 85 centavos. Y por último el euro blue ayer para la compra en alza, 1.382 pesos con 2 centavos, para la venta 1.403 pesos con 61 centavos. Muy bien, amigos, y recuerden que estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar del programa, las secciones y entrevistas, Así que desde cualquier dispositivo móvil, un celular, una tablet, una notebook, desde la televisión, sabemos que muchos de ustedes nos ponen ahí en la televisión de fondo mientras van haciendo algo, así que somos compañía de ustedes. Muchísimas gracias por elegirnos, y también a través de la central de oyentes, aquellos que se quieran comunicar con nosotros durante el programa o en la semana también, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, si llaman desde un número fijo, el 15, ¿sí? 15 36 76 6100. Quiero aclarar un tema sobre el calendario de eventos, Sí. Es gratuito, es una difusión que hacemos a través de las redes sociales. Así que atención instituciones, atención a aquellos que hacen espectáculos, que tengan ferias obviamente relacionados con lo que es la colectividad hispano-argentina. Así que aquellos que quieran formar parte, obviamente son cupos limitados porque por una cuestión del formato. Así que aquellos que nos quieran enviar sus flyers, lo pueden enviar a través de las redes sociales o a través del WhatsApp. Y ahí ya lo estamos subiendo en el calendario de eventos. Perfecto, y hablando de calendario, vamos ahora con el calendario de pagos para jubilados y pensionados. Bueno, los nacionales a través del ANSES ya está completo el mes de marzo, completo el mes de marzo de ANSES. Pero atención que a través del IPS, Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, ayer ya cobraron, ayer viernes, los jubilados y pensionados y las pensiones sociales no contributivas. Y ahora, pasado mañana, el próximo lunes 31 de marzo, van a cobrar las jubilaciones y pensiones con los documentos que terminan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Reitero, esto es para jubilados y pensionados con estos DNI que cobran a través del IPS. Antes de ir a la pausa comercial de nuestro programa, ya tenemos datos actualizados del tiempo en Buenos Aires. Sube la temperatura, 25 grados 4 décimas, la actual en Buenos Aires, 57 el porcentaje de la humedad, la presión 1013,4 hectopascales, viento del norte a 8 kilómetros en la hora, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Así que bueno, y atención, en instantes, luego de la pausa comercial, tenemos ya la presencia de Oscar Otero Ramos, el vicepresidente de la Asociación Galega Residentes de Mos, y posteriormente ya está preparada María Belén Dipsa con su tiempo de la realeza, el top 3 de la realeza española. Belén Dipsa ya preparada, por supuesto, ajustando los detalles para toda la información. Ahora una pausa y en instantes volvemos. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, señoras y señores, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, más la plataforma de la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Y bueno, vamos a compartir un momento muy especial, porque hay una institución que integra la colectividad española, fundamentalmente la gallega, en este caso, que es la Asociación Galega Residentes de Mos, porque están cumpliendo nada más y nada menos que 107 años de vida. Allí en la calle Humberto I, al 3000, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y para charlar un poquito de lo que están llevando adelante y lo que están preparando para este almuerzo aniversario, lo tengo en línea a quien es el vicepresidente justamente de la Asociación Galega Residentes de Mos, que es Oscar Otero Ramos. Oscar, muy buen día. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás, tocayo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por llamar, muchas gracias por comunicarme y realmente muy, muy contento de encontrar a un amigo como vos que compartido en muchos lugares y realmente es una satisfacción y te felicito por el programa. Bueno, muchas gracias, Oscar, muchas gracias. Y yo también te quiero felicitar a vos y a toda la comisión directiva de estos 107 años de la Asociación Galega Residentes de Mos, que ya están preparando el almuerzo aniversario para el próximo domingo 13 de abril. Contanos un poquito, Oscar. Sí, mira, justamente el domingo 13 de abril celebramos nuestro 107 aniversario y lo hacemos en nuestra sede social, ahí como bien vos lo dijiste, es en la calle Humberto I 3051, y realmente estamos muy, pero muy contentos, porque evidentemente una institución centenaria que fue creada allí en febrero del año 1918 por un grupo o entusiastas de mosenses, cuya finalidad era la de ayudar a los mosenses que estaban allí en Galicia. Ajá. Y así lo hicieron. Justamente en la década del 30 habían inaugurado un colegio, los llamados colegios indianos, justamente para que el flagelo que había en aquel momento era que la mayoría que venían aquí eran analfabetos. Claro. Entonces, por consiguiente, decidieron crear y enviar la plata para hacer un colegio. Y así lo hicieron, y todavía el colegio se mantiene hoy en día con 33 alumnos, que es
ya no deja de ser un colegio elemental, sino para un colegio de jardín de infantes, y muchos de los que asistieron allí recuerdan que ese colegio había sido realizado por la emigración. Claro, exactamente. Acá estoy observando que, bueno, ahora vamos a referirnos un poquito específicamente al almuerzo del banquete de este aniversario, pero estoy observando que ustedes tienen una agenda de trabajo muy importante, muy interesante en la institución, Oscar, como fue en el mes de marzo el Día de la Mujer, que han llevado adelante, ahora el almuerzo aniversario, están preparando una nueva edición de la Juntanza de Cantareiras, el Día de las Letras Gallegas, la gran romería gallega. O sea, vienen trabajando constantemente ustedes, ¿eh? Sí, la verdad que te digo, el grupo de gente es magnífico. Inclusive a la cabeza se encuentran los dos profesores, María Luján Martínez Turnes y Alberto López, bueno, que están, son los docentes de las escuelas de baile, gaita, cantareiras, y justamente también pronto realizaremos el viaje a Mos, porque nos van a hacer entrega de una distinción y un reconocimiento a nuestra institución, ya con 107 años, por la labor que venimos realizando año tras año, ¿verdad? Perfecto. Y eso realmente nos llena de orgullo. Perfecto. Y a través también durante este año, y siempre lo hacemos, el Día de la Mujer, la Juntanza, el banquete, el Día de la Rosa, conferencias, y bueno, realmente muy bien. Pero eso es un trabajo en equipo que realmente nos sentimos muy orgullosos de contar con asociados. Fíjate que nuestra sociedad tiene 455 socios. Y realmente, bueno, la gente se integra, responde y ahora, como yo muchas veces digo, hemos alcanzado y ahora es muy difícil mantenerlos. Claro. Porque hay que mantenerse. Exactamente. El asunto es llegar. Cuando vos llegás a la cima, después hay que mantenerlo. Y eso es muy importante, sin lugar a dudas. Y escúchame, Oscar, te pregunto también, le contamos a la audiencia que estamos charlando con el vicepresidente de la Asociación Galega Residentes de Mos, Oscar Otero Ramos, y te pregunto, Oscar, contanos, ¿qué es lo que van a preparar en el banquete aniversario, el almuerzo, para que los amigos que nos están escuchando, aquel que se quiera anotar, escribirse también, puedan tener la oportunidad? Contanos. Sí, justamente, mira, va a haber la ensalada rusa, paella, hecha por los hermanos Lozano, que justamente son muy conocidos en la colectividad y es una garantía. Y bueno, y de postre tiramisú y bueno, café, en fin. Y el importe son 25.000 pesos. Pero realmente te digo, como siempre, con mucha gente, mucho entusiasmo y realmente nos pone muy, pero muy contentos. Excelente. Así que bueno, señoras y señores, recuerden, para el domingo 13 de abril, a la hora 13, reitero, domingo 13 de abril, hora 13, banquete del 170º aniversario, es decir, 107 años, de la Asociación Galega Residentes de Mos también. Una excelente propuesta. Además van a actuar la Escuela de Música, de Canto y Baile de la institución. Pregunto, para tener en cuenta aquellos amigos que se quieran inscribir para el banquete, ¿cómo tienen que hacer, Oscar? ¿De qué manera? ¿Teléfono, redes sociales? Contanos. Sí, mira, está el teléfono de la secretaria o a las redes sociales que allí no habrá ningún problema para poder compartir con nosotros el almuerzo. Acá tengo un teléfono, 15 32 02 56 33, también un correo que es resident-mos@yahoo.com.ar, más las redes sociales. Si no han tomado nota, que nos llamen al programa, que con todo gusto lo pueden hacer. Reitero el teléfono, 15 32 02
5633. La calle está Humberto Primo, 3051 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, porque a veces la gente no llega a tomar nota, Oscar, y entonces después nos llaman a nosotros en forma privada a la producción y obviamente le damos más información. Mayores 25.000, menores de 12 años 12.000 y hecha la propuesta entonces para disfrutarlo. Contame, y los que viajan a España, a Mos, ¿de qué se trata? Contanos entonces, una distinción. Es una distinción que viaja el cuerpo de baile, el grupo de cantareiras, el grupo de danza y la comisión directiva, ¿verdad? Excelente. Así que por eso, mi estimado Oscar Otero Ramos, vicepresidente de la Asociación Galega Residentes de Mos, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Un gusto estar charlando contigo. Esperemos en algún momento poder encontrarnos y darnos un abrazo, que hace tiempo que no nos vemos. Y aparte, le contamos a la audiencia que ayer la producción le estaban hablando y salió la conversación hablando de Lozano Paellas, del profesor Adolfo Lozano Bravo, el gran profesor Adolfo Lozano, que era un gran amigo y un gran compañero de trabajo en lo personal de hacía ya tantos años. Así que recordando al profe Lozano y un beso al cielo, claro que sí, para él. Así que, bueno, Oscar, nos estamos viendo próximamente, ¿te parece bien? Bueno, muchas gracias, Oscar, por el llamado, por estos anuncios, y realmente me llena de satisfacción poderte encontrar en el aire, aunque y realmente muy bien. Bueno, un gran abrazo, Oscar. Gracias a vos, abrazo grande y buen fin de semana. Quedamos en línea privada, no me cortes. Bueno, muy bien. Oscar Otero Ramos, vicepresidente de la Asociación Galega Residentes de Mos. Amigos, prepárense, una excelente propuesta para el próximo día 13 de abril a la hora 13, el banquete 107 aniversario de la institución. Vamos ahora con la música. Hablando de Galicia, ¿qué les parece? Disfrutamos en la música con las chicas, Tanxugueiras, y esta versión de Aire. Buena música de Galicia en el aire, Tanxugueiras. Pisando y es en sentir o pedala, cruzo ando en marchas. Pisando y es en sentir o pedala, cruzo ando en marchas. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy, mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy, mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. La 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 la. Se toca la pandereta que luego a Madrid. Se toca la pandereta que luego a Madrid. Se toca la pandereta que luego a Madrid. También se hace la burla do que fai de min. Se toca la pandereta que luego a Madrid. Se toca la pandereta que luego a Madrid. Se toca la pandereta que luego a Madrid. También se hace la burla do que fai de min. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy, mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy, mamá. Rumbamba, rumbamba, con el aire me voy. La 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 la. 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 El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien. Y ahora sí seguimos en el Sol de Nuestra España. Y como todos ustedes ya saben, llega el momento real. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja, porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Bueno,
¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos en este top 3 de la realeza de España? Hoy no tenemos bonus track porque los top 3 vienen bien cargados, ¿eh? Ah, bueno, ok. Tienen mucha información, ¿eh? Bueno, entonces nos vamos a sentar un ratito, vamos a agarrar un matecito, lo que tengan a mano, Mate, un cafecito. café, sí, té, agua también porque hace calor. Sí, así que bueno. Como siempre decimos, es el recreo, el break, como les guste llamarlo. Un licuadito, como alguna de las oyentes me dijo. Ah, que se prepara también. licuados, Sí, así que bueno. está perfecto. Así que bueno, se toman este ratito para disfrutar de la realeza española porque hablamos de todo, desde moda, cultura, historia, de todo un poco. Hacemos un mix. Exactamente. Por supuesto. Y ahora mismo comenzamos con el top número 3. Sí. Y vamos a hablar del rey Felipe VI porque realizó diversas actividades esta semana. Entregó becas y premios, visitó a la Brigada Aragón I del Ejército de Tierra de España y esta semana también visitó Almagro. ¿Almagro? Almagro de España, Almagro de España, claro. En la ciudad real, ¿eh? Recorrió el Ayuntamiento de Almagro y coincidiendo también con el Día Mundial de Teatro, asistió a la inauguración del Museo Nacional de Artes Escénicas, en el que hicieron una reestructuración y modernización del antiguo museo para conservar, proteger y promover el patrimonio escénico con el que cuentan. Y un ejemplo les cuento, así de todo lo que tienen. Tienen más de 20.000 partituras de los siglos XIX y siglo XX. Mira vos. Así que es un ícono del teatro y de las artes en general, porque tienen de todo. Sí, tienen de la todo verdad en este museo. Y allí también se encontraban junto al rey de España los actores Ana Belén y Pedro Casablanc, que fueron los encargados de leer el manifiesto del Día Internacional de Teatro, que fue realizado por un artista griego, y entre ellos destacaron también de lo que hoy en día pasa con el teatro, ¿no? Mira. Que muchos no quieren salir de la casa, también de lo que es la realidad de la aumentada, que bueno, está cambiando mucho lo que es el teatro. Y pasa allá en España y pasa acá también en Argentina. Por supuesto, sí. Se ve reflejado, la verdad. Así que estuvieron en este partitura que estuvieron ahí hablando, dijeron un montón de cosas de lo que está pasando hoy en día con el teatro. Así que, y el rey Felipe VI, además de recorrer el museo, destacó uno de sus legados históricos y culturales, que es el Corral de Comedias, allí en Almagro. El Corral de Comedias que se conserva con su estructura original desde el siglo de oro del siglo XVII. Miren lo que les estoy hablando. Fue descubierto nuevamente en 1953 y restaurado en 1954. Pero este Corral de Comedias que es icónico y es parte del teatro mundial. Totalmente. Del teatro mundial, porque allí se hacían las primeras obras también de teatro. Los espectadores obviamente tenían reglas que seguir. Por un lado estaban las mujeres, por otro lado estaban los hombres. Claro. Eran obras de larga duración, ¿no? Eran bastantes horas que se estaban allí, y depende de la estación del año era su horario por la iluminación. Claro. La iluminación natural, porque bueno, después de un tiempo la tuvieron que suspender, principalmente por la falta de higiene. Mili Dipsa, usted que también estudió la carrera de la licenciatura en gestión de medios y entretenimiento, la falta de higiene, el riesgo de incendios también, porque había mucha madera, ¿no? Y bueno, hay otras situaciones que ameritaban las obras de teatro. Es parte de la historia del teatro. Es parte de la historia del teatro, sí. Así que, y se estudia bastante y es uno de los teatros que más se destaca también en lo que es la historia mundial. Totalmente. La historia mundial. Así que bueno, el rey Felipe VI estuvo allí en Almagro, en España, y bueno, también estuvo saludando, sacándose fotos obviamente con la gente y dando autógrafos. Ah, mira vos, autógrafos. Autógrafos, sí. Volvemos a los autógrafos. Volvemos a los autógrafos. Estoy viendo últimamente que se está volviendo más a la firma que a la foto. Mira, hay que tener cuidado lo que firman. Obviamente, sí, no. Pero sí. Muchos dibujitos de niños también que le entregan a los reyes y bueno, en este caso... es verdad, últimamente muchas firmas, aparte de la selfie. Y sí, pero la selfie ya, o sea, sí, ahora, hoy en día está en temas de relevancia, pero también el autógrafo. Porque tener algo en papel, en material. El valor. Exactamente. Así que bueno, del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de la reina Leticia, que viajó a la República del Cabo Verde con 3 ejes principales. La lucha contra la violencia de género, el desarrollo integral y la economía azul. Todo a través de la cooperación española. Por eso mismo en todas las imágenes que ven de la reina de España tiene el chaleco rojo. Claro. Es obviamente de lo que es
distintivo de la cooperación española. Por eso mismo algunos decían, no, como no está vestida con la ropa que lleva siempre, es porque es parte de la institución esta de cooperación española. Realizó diversas actividades, y cuando digo diversas actividades... Sí. De todo. De todo. De todo. Un día con 30 horas. Sí, Bien. porque desde encuentros con mujeres que son alumnas del curso de corte y costura, también luego estuvo visitando el Museo de Prendas realizadas por las beneficiarias, visitó también una casa de acogida con mujeres y niñas víctimas de violencia de género, hasta conoció de cerca un proyecto sobre el mercado laboral de las mujeres a través del tratamiento y la venta del pescado. Mira, es un tema, es por la parte de economía azul, por eso mismo se le llama economía azul, porque tiene que ver con el océano. Claro, sí. Así que, y en muchos de estos sitios están buscando que aquellas mujeres que hayan padecido una situación de riesgo puedan reingresar al sistema laboral, sea con un trabajo, un puesto que también las sustente y que sea también que ellas mismas puedan emplear y manejar. Totalmente. No gestionarse, mejor dicho, desde tienen costura, informáticas y otras áreas, muy importante. La importancia también de que tengan un trabajo, ¿no? Que a veces cuesta muchísimo. Sí, es increíble lo que están realizando. En uno de los lugares que fue, la recibieron con un batuc, que es una danza típica de Cabo Verde interpretada por mujeres, y uno de los establecimientos educativos al que fue tiene un proyecto de seguridad alimentaria. ¿Qué es esta seguridad alimentaria? Es en una escuela que se está realizando y también da oportunidades a los jóvenes productores locales, en el que a través de la cooperación española tratan problemas de lo que tiene que ver con el acceso a la alimentación, porque muchas familias cuesta poder pagar su alimento, entonces están desde las escuelas informan y a los chicos les enseñan cómo cultivar su propia huerta. Mira, es muy importante el cultivo de su propio producto. La reina Leticia dicen que en el Palacio de la Zarzuela tiene su propia huerta. ¿Tiene su propia huerta? Es lo que me había llegado. Ah, mira, puede ser, También ella sabe bastante de este tema. Sí, puede ser. La otra vez creo que algo habías comentado de eso, sí, que había ahí un rumor. Y puede ser, la verdad, tener una huerta hoy en día en cualquier lugarcito se puede llegar a tener ahí alimento. La realidad. Y qué interesante tenerlo también, ¿no? Esto que a los jóvenes les enseñen el trabajo, el oficio de trabajar la tierra para tener su propio alimento. Es muy importante. Que hoy en día, vamos a ser realistas, ¿no? Cuesta mucho también encontrar gente que acá en Argentina pasa, ¿no? Que trabaje el oficio, que haga el trabajo, la verdad es esa. Y acá, bueno, justamente con esta cooperación que hacen, les enseñan, porque también es para su futuro. Es para su futuro también. La realidad es eso. Sí, y un tema a tener en cuenta es que en este caso también hay muchas familias que se proporcionan esos alimentos. Obviamente. Y muchas no pueden pagarlo, pero sí se lo pueden ellos mismos cultivar y también enseñarles a las siguientes generaciones. Sí, es que por eso mismo, el cuidado de la tierra tiene que tener mucho valor. Obviamente, creo que acá la palabra es futuro y es muy, muy importante. Ojalá que acá se replique, quizás se hace, quizás estamos hablando y no sabemos, pero estaría muy bueno, la verdad que sí. Sí, es muy importante, así que bueno. Del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos con el aviso parroquial de todos los sábados, porque no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, colocan en el buscador El Sol de Nuestra España en YouTube y se suscriben a nuestro canal para ser parte de la familia digital. Recuerden que en YouTube tenemos los programas completos, las secciones y las entrevistas que pueden escuchar nuevamente. Así que no se olviden de suscribirse en YouTube en el canal del Sol de Nuestra España. Muy bien, así que muy simple. Ahí el botoncito de suscribirse, apretan suscribirse y ya son parte de esta familia. Y no olviden de activar también la campanita. Para que les llegue todos los contenidos, Sí, siempre nos dicen, no me avisa YouTube. Bueno, no importa, pero los videos están ahí. El contenido está ahí, el programa está ahí, así que ustedes quédense tranquilos, buscan ahí El Sol de Nuestra España y van a encontrar todo. Por supuesto, Mili Dipsa, y ahora sí vamos con el top número 1 porque vamos a hablar de la princesa Leonor. ¿Qué pasó con la princesa Leonor? Porque el 4 de abril se encuentra establecida la fecha de su llegada a Valparaíso en Chile. Tiene que llegar el 4 de abril. Puede pasar como la otra vez, que se tuvieron que adelantar 2 días por el tema de las condiciones climáticas. Claro. Que eran bastante fuertes. Un factor externo al viaje. Obviamente que está junto al buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí pasaron cosas en Punta Arenas que no fue del todo bien para la princesa Leonor. Algo habíamos hablado el sábado anterior. Adelantamos porque estaba recién calentita la información. Algo adelantamos. Y sabíamos que no iba a quedar tan así la cuestión. Sí. Además de que la semana pasada se difundieron imágenes de la princesa de Asturias en un pub reconocido en un bar allí en Chile, se difundieron videos de la princesa en un centro comercial. Pero
no quedó todo ahí porque esto es un caso. Ya es un caso judicial pasó a ser. Claro. No quedó en un caso ahí tomado en el aire porque apuntan a los responsables del control de la cámara de seguridad del centro comercial que enviaron el material para un medio de comunicación chileno con fines periodísticos. Lo que están diciendo sin tener en cuenta la normativa vigente en materia de protección de datos en Chile. Está en todos los países, pero bueno, en este caso es Chile donde pasó el acontecimiento, en el artículo 161, letra A del Código Penal del país chileno. Ah, bueno. Ahí... Claro, a ver, con fines periodísticos, está más que claro que no. Obviamente recibieron algo monetario. A ver, se habla de muchos rumores. Claro. No podemos hablar porque sí, porque también algunos dicen que quien entregó el material comentan que lo hizo por entusiasmo de que la princesa haya estado allí en el centro comercial. Sí. Lo que pasa es que se olvidó la parte legal y llevó a un caso que empezó desde Casa Real, pasó por la Embajada de España de Chile y terminó con una denuncia en Carabineros. Claro. A ver, o sea, ahí está. Hubo otra, dicen que por un lado está la motivación de, bueno, pasó por aquí la princesa, lo vamos a difundir con fines periodísticos, pero por otra dicen, hubo detrás un trasfondo económico. Y sí, seguramente. Aparte, es una lástima, porque la chica estaba tranquila, la princesa Leonor estaba tranquila de shopping, de compras, como toda chica de su edad, que puede disfrutar perfectamente. Vamos a ser realistas, porque pueden tener diferentes opiniones, pero tiene 19 años, si mal no recuerdo, 18, 19 años, o sea, está tranquila con sus amigos, con sus compañeros, caminando por el shopping, disfrutando de hacer compras, y van y empiezan a sacarle fotos. Es una figura pública, pero la verdad, un poquito de tranquilidad. Ahora voy a ese tema porque no solamente ha pasado en Chile, sino que se están cada vez saliendo otros rumores de otras localidades donde estuvo la princesa y también le sacaron fotos. Pero de parte del centro comercial difundieron un comunicado además aclarando que la princesa se desplazó con normalidad, accedió también voluntariamente a espacios comerciales, respondiendo obviamente al criterio de su propio equipo de asesores en esta salida con carácter privado y personal. Lo que comentan es que a Casa Real le está preocupando mucho la forma en que se han difundido los medios de comunicación. No es por los videos en sí, sino la forma en que se comunicaron, no solamente exponiendo a la princesa, sino la seguridad y privacidad de los cadetes que la están acompañando, que obviamente es su grupo de compañeros. Claro, es que no está justamente ella sola, está con su grupo de compañeros, ella sí es figura pública, pero el resto quizás no le debe ser en un medio y están apareciendo, podemos decir, obligatoriamente. Sí, aparte le voy a comentar algo. Parece ser que esta fue la gota que rebalsó el vaso para Casa Real, porque recuerdan, y lo hemos comentado aquí también, lo que pasó en Brasil cuando estaban en una fiesta de carnaval, que la fotografiaron a la princesa Leonor, y algunos dicen, que mucho comenta que hubo un fotógrafo también de allí de Brasil, que la sacó con un compañero en una situación amorosa. Esas imágenes no se hicieron públicas, no se hicieron públicas en lo que ocurrió sobre ese tema en Brasil, con esto de Chile, que también le sacaron fotos, pero parece también que hubo algo en Montevideo. Esta semana está saliendo que hubo como un paparazzi chileno uruguayo, la captó a la princesa Leonor en una playa, en un traje de baño. Parece ser que también está saltando eso, que bueno, en realidad no la están difundiendo esa imagen porque parece ser que el paparazzi está pidiendo un monto económico bastante alto a los medios de comunicación. Tienen que pagarla. Esa Real, estas cosas no le está gustando tanta persecución. Está en su, o sea, lo que es privado, ¿no? Claro. Es un momento privado, ya la había pasado la reina Leticia con la princesa, que la habían captado en una playa. Es lamentable, entonces, es lamentable. Son algunos rumores que se están comentando que parece ser que ahora, bueno, se tomaron con Chile porque obviamente es como que es la última, es también como una manera de prevención y de alerta a los otros países que continúan ahora ya con su travesía, como bueno, son fotos donde no tienen el consentimiento y algunos directamente también me parece, desde mi opinión, que Casa Real está un poco cansado, que también muchos dicen, bueno, voy a subir la imagen, y muchos piden montos económicos, que en realidad detrás no pueden, lo que es realizan no tiene que un monto económico detrás. Claro. O sea, con fines periodísticos. Con fines periodísticos sí, pero con fines monetarios no. Claro, además que la realidad es que la chica no está haciendo nada del otro mundo, está disfrutando en Uruguay en la playa, después está disfrutando un evento en Brasil. Sí, obviamente, pero también tiene su formación, que sigue recibiendo entre 5 a 8 horas de clases al día, porque algunos dicen, está de vacaciones la princesa Leonor, con esas cosas que se están difundiendo, y no, lo que también están tratando de mostrar es que está obviamente recibiendo la formación, y esperemos que este conflicto con Chile se pueda solucionar de la mejor manera pacífica. Totalmente, la
verdad que sí, es muy triste que pasen estas cosas así, porque además también hacen que justamente la realeza cierre quizás un poco, vieron lo que es la prensa, la difusión de los eventos que hacen, bueno, nos vamos cerrando porque si van a hacer esto, hacemos esto, la verdad que bueno, vamos a ver qué termina pasando. Vamos a ver qué sucede, vamos a seguir este caso y bueno. Sí, obviamente. Esperemos que todo siga en condiciones y siga bien. Así es. Así que bueno, Belén, la semana que viene más noticias de la realeza española. Por supuesto. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Así que amigos, ahora sí nos hemos pasado 7 minutitos de las 12 del mediodía. Teníamos bastante noticias de la realeza española, bastante cargado, pero muy, muy interesante. ¿Vieron que les dije? Hablamos un poco acerca de todo, la verdad que sí. Así que bueno, ahora sí amigos, si les parece, vamos a ir a una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva es sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando, cobra más fuerte que un huracán. Es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son divas también. Es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Bien amigos, así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Hemos arrancado esta segunda hora con esta ganadora del Benidorm Fest 2024, que es Melody, una muy buena diva que ya va representando a España en lo que va a ser Eurovisión para este año 2025. Esa diva con la joven para esta segunda hora en el programa. Bien, ahora sí vamos con noticias y eventos de nuestra actividad aquí en el programa. Comenzamos hablando de los horarios, porque atención, cambio de horario en España, para que lo tengan en cuenta, lo que es la madrugada de este sábado con el domingo. Atención con el 29 de marzo al domingo 30, los relojes se andarán de las 2 a las 3 horas, de las 2 a las 3 de la mañana, hora peninsular, claro que sí, Así que nuevamente cambia la hora en España y sin lugar a dudas esta madrugada va a ser el adelantamiento de los horarios, salvo en Canarias donde la 1 serán las 2, para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, una noche que se va a dormir una hora menos en España y de este entonces, de mañana, va a amanecer y anochecer más tarde. Ya lo que tiene que ver con se da el inicio de verano, para que lo tengan en cuenta. Bien, otra información de trabajo tiene que ver esta semana, gran repercusión en Galicia, porque la Junta de Galicia no dará fondos a Altri para instalar su macrocelulosa en Galicia, un proyecto que depende de 250 millones de euros a través de lo que es la Unión Europea. Hay obviamente gran repercusión en toda Galicia y ver qué es lo que sucede por las protestas que existieron también
con respecto a este cuadro de situación. Otro de los títulos que desplegamos aquí en nuestra mesa de trabajo para todos ustedes tiene que ver con Ander Caballero, que dijo: estamos en contacto con la comunidad vasca de Bahía Blanca y preparados para poder ayudarles, donde el gobierno vasco y a través de la Secretaría de Acción Exterior va a activar ayudas para atender las necesidades inmediatas que pueda precisar la comunidad vasca en la zona del temporal en Bahía Blanca. Otro de los títulos: entidades españolas se vuelcan en ayudar a los afectados por el temporal en Bahía Blanca. Esto es en Tres Arroyos, Darregueira, General Pico, Coronel Dorrigo o también Bolívar, asociaciones de colectividad que han organizado colectas y envíos de material también para que todos tengan presentes este tema. Otro tema, y ya hablamos acá también del ámbito argentino, esta semana saben ustedes que se llevó adelante el partido entre Argentina y Brasil. Me van a preguntar qué ver. Justamente estuvo nuestro embajador de España en Argentina, don Joaquín el Chiqui Tapia, y presenció el superclásico justamente de las Américas en el Monumental el último martes. Así que también obviamente estuvo reunido con otras personalidades de la colectividad española. Ahora sí, con eventos, Mili Dipsa, te escuchamos, por favor. Muy bien, bueno, vamos a empezar con esta noticia. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes habrán escuchado el tema que empezamos con esa diva de Melody. Ustedes dirán, bueno, hace poquito lo tuvieron en el programa. Sí, lo tuvimos hace poquito, pero era la versión antigua. ¿Cómo escuchan? ¿Por qué? Porque ahora está adaptada a un sonido más internacional. Mira Así vos. que la canción anterior de esa diva de Melody era justamente la que presentó en Benidorm, pero ella dijo cuando ganó que iban a hacer algo internacional. Sí, este año lo que va a ser Eurovisión 2025 está en Basilea, en Suiza. Bien. Ya vamos calentando los motores, ¿eh? Así es, la miraremos Vamos. por televisión y la escucharemos también. Así es, seguramente por YouTube lo van a transmitir en vivo como todos los años Eurovisión, así que 13, 15 y 17 de mayo ahí se lo van agendando para tener en cuenta este festival que, vuelvo a repetir, son 37 países y España presente ahí, ¿eh? Perfecto, ¿qué más, Mili? Muy bien, bueno, voy a comentarles también, hace poquito les había dicho, recuerden que en el Teatro Avenida se va a estar presentando Carmen. Yes. Y bueno, el Teatro Avenida justamente va a estar recibiendo a estos artistas, donde miren, música en vivo, 160 cambios de vestuario, 40 artistas del mejor nivel, 8 ambientaciones y toda la expresión del flamenco que tanto amamos, ¿eh? Claro que sí. bien. Así que las fechas son el 12 de abril, el 3 de mayo, el 20 de junio y el 1 de agosto. Así que la próxima que viene es el 12 de abril. No, porque las entradas se van como agua. En el Teatro Avenida. Así es, en el Bien. Teatro Avenida van a poder disfrutar de Carmen. Para más información pueden buscar en las redes sociales del Teatro Avenida o si no, directamente también conectarse al sitio web oficial y ahí pueden retirar las entradas, ¿eh? Bien. Para que lo tengan en cuenta. En otras noticias también, otro evento les voy a comentar. Este es del domingo 27 de abril. Falta un poquito. Pero bueno, ya se pueden ir a anotar ahí la fecha para no olvidarse. Estoy hablando de la misa y procesión de la Virgen del Rocío. Sí, atención, la gente del Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires, misa y procesión de la Virgen del Rocío, domingo 27 de abril, 11:30 horas, es en la gruta del Santuario Nuestra Señora de Lourdes, Ajá. en Santos Lugares. Así que para que lo tengan en cuenta, es en la dirección Avenida La Plata, 3757. En Santos Lugares. En Santos Lugares, eso iba a acotar. Justamente Avenida La Plata 3757 en Santos Lugares. Bien. Es el santuario que es más que conocido, la verdad. Claro que sí. La anterior vez lo hicieron y fue un éxito total, así que aquellos que quieran ir a disfrutar es entrada libre y gratuita. Repito, el domingo 27 de abril a partir de las 11:30 horas. Perfecto. Así que, bueno, también vamos a hablar de la gente del Centro Cultural del Partido de la Estrada, porque está sí. preparando la segunda edición de este patio español en la Estrada, Bien. que es con Cena Show el 12 de abril a partir de las 20 horas. Que preside el doctor José Manuel Besteiro. Así es, así que el 12 de abril a partir de las 20 horas esta Cena Show Patio Español en la Estrada. Para más información directamente se pueden contactar al 11 25 09 2893. 11 25 09 2893
Esto está ubicado en Capital Federal, en la calle México 2849. Bien, Así perfecto. y en las redes sociales también, porque están muy activos. Le mandamos un abrazo a Carlos Alberto Rivadulla Campos, que está en prensa y comunicación y difusión de la institución también. También. Así que le mandamos nuestro abrazo. También les voy a comentar otro evento, para fines de abril, pero para que vayan guardando las fechas. Así que el Hogar Gallego para Ancianos, que está festejando, atención, con una gran sardiñada. Domingo. Como es habitual. Claro, sí, la gran sardiñada, ya como todos los años. Domingo 27 de abril, a partir de las 13 horas, en la residencia de Doncelar. Aquellos que quieran ir reservando su lugar, lo pueden hacer al 4383-2730. Repito, 4383-2730, en lo que es el Hogar Gallegos para Ancianos, que está desde 1943. Exactamente, Miri, en el partido de San Vicente, en Doncelar. Lo hemos conocido en su momento y es un lugar bellísimo realmente. Totalmente. Le mandamos un saludo a Bernardo Rey González, que preside la asociación, justamente el Hogar Gallego para Ancianos Doncelar, y a toda la comisión directiva también ahí en la calle Moreno. Muy bien, y también recuerden, atención, mañana domingo 30 de marzo, a las 17 horas en el Teatro Empire, en Hipólito Yrigoyen, 1934, que está el espectáculo Alma de España. Así es. Sí, este espectáculo que, miren, con canciones, romanzas, conjuntos de conocidas zarzuelas españolas, una gran puesta que están preparando, así que Alma de España, mañana domingo 30, a partir de las 17 horas en el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen, 1934, en Capital Federal. Así que pueden retirar sus entradas por alternativateatral.com, o si no, directamente en boletería pueden retirar ahí sus entradas, las pueden adquirir un ratito antes de la función. Pero claro que Así sí, que, claro, para claro. que tengan en cuenta, es a partir de las 17, un ratito antes, y ya pueden comprar sus entradas. Muy bien, y para terminar les voy a contar que llega una nueva edición de Tapeando 2025, Sí. las rutas de las tapas en Argentina. Mira vos. ¿Cuándo? Del 4 al 13 de abril, donde más de 70 espacios gastronómicos en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y, atención porque ahora también Mar del Plata, van a poder participar de este festival que hace honor a la costumbre española de salir de tapas. Importantes plazas de todo el territorio argentino. Claro que sí, y además, atención porque tenemos muchos amigos, sabemos que nos están escuchando desde allá, desde Buenos Aires, sabemos que hay un montón, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata. En todo el país, porque somos edición federal. Totalmente, así que para que lo tengan en cuenta, empieza Tapeando 2025 del 4 al 13 de abril, es creado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Buenos Aires, con el objetivo justamente de reafirmar su liderazgo turístico y con un guiño a la excelencia de su gastronomía. La verdad que estamos acostumbrados a lo que es la gastronomía española aquí en Argentina, que le hacen honor, la verdad, con todos los platos. Sí, con todos los sin platos. lugar a dudas. Así que esta edición para no perdérsela. Y las rutas de las tapas, porque atención, hay diferentes lugares, como les comenté. Ajá. También hay un concurso de la tapa que va a ser federal. Atención, un concurso de la tapa que va a ser federal, donde restaurantes de diferentes ciudades van a poder participar. Así que Bien. para más información se pueden conectar a www.tapeando.com.ar. Repito, www.tapeando.com.ar, o si no, también a través de las redes sociales @tapeando.ar. Así Bien, que correcto. aquellos que quieran más información, directamente ahí se pueden contactar y van a poder conocer todos los lugares que están participando. Bien, Además, hay bien. descuentos especiales. Así que bueno, esos fueron todos los eventos por el día de hoy. Perfecto, entonces hemos compartido noticias y eventos de nuestra colectividad hispano-argentina en nuestro programa. Ahora sí, en 30 segundos, separador mediante, llega el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Vamos que venimos. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina.
Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y ahora llega el momento, como siempre, todos los sábados, que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Que saben ustedes que está convocando voces para la formación del coro, justamente de la Federación, para que cada persona del interior de la República Argentina se quieran sumar. Esto va a ser a través de una prueba vía Zoom, teniendo en cuenta obviamente lo que va a ser un coro castellano-leonés para mantener la identidad de sus raíces, y esto es muy importante, va a haber grabaciones, partituras, letras, bueno, todo, vocalizaciones con las grabaciones, se le va a facilitar todo lo necesario para aquel coreuta que desee integrarse a este coro tan importante. ¿Cómo tienen que hacer? Muy fácil, hay dos alternativas. Por un lado el mail, que es federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, y si no, los miércoles y jueves de 9 a 17 horas, reitero, miércoles y jueves de 9 a 17, en este teléfono 4431 4121, reitero, 4431 4121, aquellos que llaman desde el interior, recuerden el prefijo 011. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, y si no, se meten en la página web de la Federación, que van a tener mayor información al respecto. Una excelente propuesta que dirige la profesora Liliana Montiel, Así que por eso, bueno, les cuento que todos los jueves se está dictando el taller de narración oral Micrito de los cuentos, donde en el Centro Burgalés, para los peques, a partir de los 5 años de edad, los jueves de 16:30 a 18 horas. ¿Cómo pueden saber mucho más? Muy fácil, llamando obviamente a las líneas telefónicas de la Federación, que es el 4431 4121. Hay teléfonos también de las profesoras, Lili Bassi y Rosana García, y si no, se meten, ¿saben dónde? En la página de la Federación, que allí en la web van a tener la información precisa dónde está el Burgalés, ahí en Avenida Rivadavia al 5700, y todo lo que necesiten para llevar a los peques, a los chicos, a disfrutar de un momento de estos Micrito de los cuentos. Así que enhorabuena realmente. Otro tema, les cuento que la Federación está invitando a participar de lo que es la formación del grupo Castañuelas, un objetivo de integrar el aprendizaje de este instrumento para todo aquel que se adhiera a lo que es la cultura castellano-leonesa acá en el territorio argentino. Recuerden, la actividad es gratuita y sin límites de edad. Los encuentros se realizan por Google Meet todos los viernes, como por ejemplo en el día de ayer, a las 3 de la tarde, así que tengan en cuenta que para información, mail federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, miércoles y jueves 9-17, teléfono 4431 4121. Si no, reitero, nos llaman por línea privada, le damos más información o se meten en la página web de la Federación. Otro tema, les cuento que la Subcomisión de Jóvenes del Centro de Castilla y León de Mar del Plata invita a los emprendedores interesados a participar de un evento que es una galaxia legendaria. Esto va a ser el próximo 4 de mayo, todavía tenemos tiempo, con una temática de ciencia ficción, de Star Wars. Así que bueno, aquellos que quieran asistir, una propuesta de un buen evento, disfrutar de un contenido audiovisual de esta temática. Va a haber juegos de mesa, stand de buffet, una entrada con un costo de 2.000 pesos, accesible para el bolsillo, junto a un alimento no perecedero que va a ser donado al jardín que justamente apadrina esta institución. Para más información pueden contactarse a este teléfono 223-559-5336. Reitero, 223-559-5336. Esto va a ser para mayo, tenemos tiempo todavía. Les cuento otro tema muy importante, que mañana vamos a estar todos, domingo 30, a partir de las 5 de la tarde, el Centro Zamorano y Artistas en Cultura Solidaria van a invitar a un evento artístico y musical, todos por Bahía, en la calle Pasco 1358, en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay un bono solidario de 3.000 pesos, sin reserva
prueba previa. Así que los invitamos a que participen. Vamos a estar presentes también, por supuesto, para compartir. Así que para que lo tengan en cuenta realmente. Bueno, les voy a contar que hay una muy buena propuesta de la Federación y Alumni, también hablar de los programas para dirigentes y ¿saben qué? Los jóvenes dirigentes, que eso a mí me encanta, enfocar a nivel federal, pero enfocar a la juventud y me parece excelente. La tengo en línea a la dama que ahora voy a estar conversando con ella. Ella es abogada, es contadora pública, es coordinadora Alumni USAL en América Latina y lo que es del capítulo internacional de Argentina en este programa Dirigentes 2025. Mi estimada Susi Bello, ¿cómo estás? Muy buen mediodía, Oscar te saluda. Hola Oscar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto estar en el sol de nuestra España, no solo contigo, sino con los dos ángeles custodios que tienes en la producción para que todo salga impecable como siempre. Bueno, gracias. Gracias a vos por tus palabras, Susi, lo que me estás diciendo. Así que me vas a hacer ruborizar a mis productoras, a las dos. Así que por eso. Y a mí también, que soy el padre, obviamente, claro que sí. Así Bueno, que, por algo son así. Bueno, gracias, Susi, gracias. Bueno, Susi, mira, yo estaba recién dando un pequeño adelanto de lo que tiene que ver este programa para dirigentes, organizado por entre lo que es la Federación y Alumni. Contanos un poquito de este programa. ¿Está dirigido a quiénes? Contanos. Bueno, está dirigido a los jóvenes. Yo quisiera agradecer a la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina porque en el 2023, cuando se hizo en Zamora el Congreso de Federaciones, se firmó un acuerdo con Alumni Universidad de Salamanca y desde el año pasado que estamos trabajando con la Federación al servicio de todas las organizaciones que forman parte de la Federación, pero en particular, como vos dijiste recién, hacia los jóvenes. Bien. Muchas de las actividades que comentás siempre en este espacio, estamos orgullosos de que muchos de los jóvenes que han pasado en el 2024 por este programa estén acercando a las organizaciones sus ideas y que aspiren institucionalmente a tener puestos estratégicos. Y bueno, este curso es un curso gratuito para todos los jóvenes que se comprometan, ¿no?, con las instituciones castellanas y leonesas de cara al futuro. Todos sabemos y hemos aprendido que tenemos que ir sumando y que nuestras instituciones son un ladrillo sobre otro y ese ladrillo también tiene que ver con la formación. Uh-huh. Entonces, Alumni está comprometido con la Federación. Este programa de dirigentes le genera herramientas para poder innovar, para conducir. Y como te decía, tenemos la experiencia de que quienes han cursado el año pasado, que además ya los tenemos inscriptos para alguno de ellos para repetir, sí, podrán ver temas de liderazgo, algunas nociones de ceremonial y protocolo que siempre se necesitan, sí, el tema de imagen institucional. Hay Carolina Romera, que es la rectora de Consudec, va a dar herramientas de consolidación de equipos de trabajo y psicología positiva. Ella está, su título en Salamanca es precisamente este tema. Y después también daremos herramientas prácticas, no solo en estos temas, sino dentro de las instituciones. Bien. El tema de manejo de las actas, tanto de los consejos directivos como de las asambleas, de las comisiones fiscalizadoras. Sí, sí. Creo que un curso completo y que realmente vale la pena que se sumen, como vos dijiste, de todos los lugares del país, ¿no? Exacto. Tanto en Rosario como en Bahía Blanca hemos tenido, bueno, también además de este programa, tenemos un programa de visitas a las localidades, a distintas localidades del país. El año pasado fuimos a Santa Fe, a Mar del Plata y a Bahía Blanca, y bueno, tenemos comunicación
con nuestros amigos de Rosario y de Bahía, de la Federación, y creo que todos estamos haciendo fuerza para que tengan la resiliencia que tratamos de darle en herramientas en aquella oportunidad, y trataremos esta para poder pasar este mal trago, ¿no? Claro que sí, claro. Sí, vos sabés que tenemos la dicha que nos escuchan desde el interior del país, muchísimo realmente, no solamente a través de la web de la emisora y de la aplicación de la radio, sino de nuestra multiplataforma digital propia que tenemos acá en el programa. Y esta propuesta de los cursos, contanos, ¿tiene algún costo o es gratuito? No, es gratuita, como te decía antes, es gratuita. Se comunica en la federación, pueden entrar a la página, normalmente vos das los teléfonos y los mails, así que comunicándose con la federación. Ya el martes que viene estaremos en la primera clase, es online, así que pueden participar desde cualquier lugar del país. Es gratuito. Y entonces los invitamos a que se sumen. Exactamente, me parece una excelente propuesta, Susi, porque abrir el abanico profesional para los jóvenes, que tengan responsabilidad, compromiso, que eso es muy importante, lo que tiene que ver a nivel institucional y a través de lo que es Castilla y León, pero aspirar a futuro, ¿no es cierto? Proyección a futuro en lo que tiene que ver instituciones, pero también desde el punto de vista individual, ¿no es cierto? En lo profesional. Y eso es muy importante, es muy importante. O sea, que cuando empezamos la clase de liderazgo normalmente, lo que decimos es que es una moneda con dos caras. Si uno no es líder de su propia vida, no puede ser líder en interacción con otros. Claro. Entonces este trabajo, como vos lo planteaste, lo empezamos a hacer desde el primer día. Perfecto, me parece perfecto. Así que bueno, aquellos amigos que nos están escuchando desde el interior del país, también aquí en Capital, provincia de Buenos Aires, hay una forma de estar en contacto a través de un mail, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, también los miércoles y jueves de 9 a 17 en este teléfono, reitero, miércoles y jueves de 9 a 17 la Secretaría de la Federación, este es el número, 4431-4121, reitero, 4431-4121, aquel que llame desde el interior, agregarle el prefijo 011 44 31 4121. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que en forma personal se lo vamos a brindar acá con la producción, y si no, se meten en la página web de la Federación, que allí van a tener toda la información necesaria para compartir este tema tan importante que es este programa Dirigentes 2025 que ustedes están llevando adelante. Bueno, Susi, creo que ya está hecha. Muchísimas gracias. No, gracias. Sí, cómo no. Gracias. Buen fin de semana para ustedes. Gracias a vos. Gracias. Bueno, gracias. Y otra vez gracias por la invitación. No, gracias a vos. Susi Bello, que es coordinadora alumni, USAL en América Latina y de lo que es el capítulo internacional de Argentina, esta propuesta tan importante, este curso Programa Dirigentes 2025, para tenerlo en cuenta. Bueno, y para cerrar la charla con Susi Bello, Susi, hemos hablado también de Salamanca, recién me lo estabas comentando, vamos a disfrutar, ¿qué te parece de esta tuna universitaria Salamanca y esta versión de Aires de Salamanca? Una bellísima interpretación musical. ¿Lo compartimos? Sí, gracias. Gracias a vos, Susi. Vamos con la música entonces. Vamos. Niña de ese balcón, porque si no te quitan ramo de flores, porque si no te quitan ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. En medio de la plaza cayó la luna,
cadenas de mis amores. Casa de tío Vicente corre la gente que pasará. Casa de tío Vicente. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien amigos, acá estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo M830 para todo el país. Momento del deporte nacional y sus disciplinas, obviamente, claro que sí, con nuestro embajador del deporte argentino que es Roberto La Rosa. Hola Robert, buen mediodía, bienvenido, buen sábado, ¿cómo vamos? Bien, bien. El abrazo enorme para todos, la gran audiencia, para ustedes también. Yo creo que me van a tener un poquito de envidia, porque estoy en la playa acá en San Bernardo, recorriendo el mar. Perdón. Así que ¿Estás puesto? ustedes que están... ¿Te pusiste la zunga? No, con una malla, pero de esas, no, ojo que también soy de ese estilo, pero Epa. En este momento no, porque está medio fresquito, está bueno. lindo, la verdad que está lindo todavía, hay gente aquí en la playa todavía, es como que se alargó un poquito más, teniendo en cuenta los feriados que se vienen y se viene Pascua también, ¿no? Así que un poco los negocios y todo se va alargando un poco más, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, así que buen clima hoy así en la costa atlántica, allí en la zona de San Bernardo, y además Roberto, sin lugar a dudas, bueno, gran afluencia de gente, ¿no es cierto? Porque siguen aprovechando, obviamente, las condiciones climáticas. Sí, especialmente algunos, viste, hoteles sindicales, como es acá uno de Luz y Fuerza, que realmente trae mucho contingente de gente jubilada, de gente grande, por 5 días o por 7 días, y que aprovechan realmente este momento, porque te digo la verdad, hoy es un día de verano acá, ojo Claro. que está muy lindo y hay calorcito, está bárbaro, un sol a pleno, realmente un día espectacular. Siempre, muchas veces marzo y diciembre ofrecen determinados
determinada tranquilidad al turista que no lo ofrece en enero y febrero, ¿no? Claro que sí, y aparte marzo, viste, que es más estable, también un poco climatológicamente hablando, y buenas condiciones climáticas realmente para disfrutarlo realmente. Así que bueno, hay que disfrutarlo lo de la costa atlántica, lo que me estás contando. Ahora después me vas a contar, hablando de la costa, cómo está el municipio General Lavalle. Pero Robert, si te parece, hablemos un poquito del deporte argentino, porque el otro día, qué batacazo el de Argentina-Brasil, que estuvo hasta el embajador de España en la Argentina presenciando con el Chiqui Tapia también el partido, ¿eh? Muy bueno todo eso. Yo te digo, bueno, están tratando de ver la fecha de lo que va a ser el partido entre España, Argentina, Argentina-España para lo que se viene el año que viene. Creo que es fundamental también este tema de los dos campeones, de Europa y el de América para juntarse. Te digo sinceramente, Cacho, vos decís sorpresa, yo no lo veo como sorpresa, porque te lo decía el otro día, yo veo un Brasil que depende mucho de 2 o 3 jugadores, de lo que haga Robinho, de lo que puede hacer 2 o 3 jugadores nada más, el chico del Real Madrid. Después es un equipo realmente muy débil de mitad de cancha para atrás, y Argentina es un relojito. A mí me pone muy bien esto de Scaloni, porque es muy pillo Scaloni, no lo dice. Él está comenzando a probar un equipo de gente joven para lo que viene, porque vos no sabés si después los de Paul... Vos fíjate de Paul, que es un tipo que mete mucha pata en la mitad de la cancha, si estará bien físicamente para dentro de 2 años más o 3, ¿qué pasará con el tema Messi? Entonces me parece fundamental, me gustó mucho lo de Gio Simeone, que hizo realmente un golazo, ¿no? Chicos jóvenes que se están ganando un lugar a fuerza de conocimiento, y también de que el técnico los ponga, ¿eh? Porque vamos a decir la verdad, los técnicos normalmente en el fútbol argentino ahora se han animado a poner jóvenes, pero siempre jugaban los titulares, los de fierro, los grandes. Y creo que Scaloni está dando muestra de que tiene unos cuantos hallazgos de él, ¿no? Aparte, ¿sabes qué, Roberto? Hay proyección a un futuro, que es el semillero de la selección argentina, y que Scaloni apuesta a eso, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Sí, y Scaloni también, que es un tipo que es un gaucho, ¿viste? Criado ahí en Pujato. El tipo sabe que en algún momento, ¿viste? Que siempre lo dice en la conferencia de prensa, es muy medido. Fíjate cuando Dibu hace 2 o 3 jueguitos, le dice que no, al rival hay que respetarlo, ¿viste? Más allá de que esto es fútbol, ¿no? Claro. Entonces esa es la realidad. Un tipo que aclara las cosas, que es muy franco, que es muy directo, que siempre juega. Vos fíjate que no quiero hablar de otros técnicos anteriores, pero los técnicos anteriores eran amigos de los intermediarios y ponían jugadores que a veces no tenían que jugar la selección. Acá es claro, juega el que está mejor, y si es pibe también lo pone, no tiene ningún problema, eso es lo bueno, ¿no? Excelente realmente. Y ahora, bueno, obviamente está bien, va a haber un poco de limitación, me parece limitación por las tarjetas amarillas, para cuando venga el próximo encuentro ante Chile, allá en Santiago, que va a ser el 4 de junio. Pero bueno, se da la circunstancia de esa manera. Cacho, no te preocupe nada, que no te preocupe hasta ni el arquero. ¿Por qué? Porque Argentina es realmente un equipo, lo está demostrando. Porque vamos a decir la verdad, 2 partidos con Uruguay y Brasil, vos estás antes de los partidos, ¿qué decís que no juega Messi? Que el partido puede ser riesgoso, y sin embargo Argentina los bailó, sacando unos 30 minutos primero en Uruguay, donde Uruguay tuvo la pelota, no concretó, y Argentina sabías que un poco agazapada iba a estar para más, pero realmente es un gran equipo. Este argentino es un equipo que deslumbra con vamos a decir también, con una proyección de gente que no está agrandada, de quiere más y quiere ganar más. ¿Vos sabés lo que debe ser para uno de estos pibes? El otro día veía, hay jugadores que están ganando $1,5 millones por mes. Claro. Venir acá y seguir con esa hambre y esas ganas, hay que bancarse. La gente no dice, vos te bancás 2 horas en el colectivo, pero estos muchachos hacen 14 horas de ida y 14 de vuelta para jugar un partido, ¿viste? Yo sé que tienen otra situación, que económicamente están muy holgados, pero llega un momento que cuando vos tenés 15 o 10 palitos en el banco, te jode, ¿viste? Porque ya es un trabajo. La gente a veces no entiende, pero el fútbol es un trabajo, como el carpintero, como el albañil, como el periodista. Llega un momento que todos los días a las 7 de la mañana arriba, todos los días entrenar, cuidarse con la comida. Lo de Dibu Martínez,
que hace yoga, hace pilates, hacen un montón de... La gente a veces no entiende, dicen, este entrena 2 horas y se va a la casa, ¿no? Sí, pero sí. Estos tipos de elite, porque estos son jugadores de elite, Sí. tienen a nutricionista, un cocinero, tienen una cantidad de gente que los va guiando porque no es, viste, para cualquiera esto. Estás en una de las grandes ligas y sos uno de los mejores, son los mejores del mundo, ¿viste? Exactamente. Y hablando de los mejores del mundo, Roberto, si hablamos de Messi, de Leo Messi, se reunió con Del Potro también en lo que tiene que ver con algo del tenis, porque Messi asistió al Miami Open para ver a Djokovic y también tuvo un encuentro con Del Potro, realmente una muy buena propuesta de ellos. Vos sabés que Djokovic vos fijate lo que es. Djokovic es un gran campeón, es uno, en la historia va a quedar como entre los 10 mejores de la historia del tenis. Sí. Dijo que cuando fue a verlo a Messi le temblaban las piernas porque estaba Messi mirando el partido. Mirá vos. Entonces vos tomás una dimensión. Esa zona de Miami, esa zona es muy tenística. Claro. Hasta Claire en algún momento tuvo unos complejos ahí para dar clases. Una zona, y no me cabe ninguna duda que quizá Messi andará también para hacer algún negocio de este tipo, ¿no? Con un Del Potro que realmente es muy conocido, es muy querido, y bueno, que en definitiva quizás entre Messi y Del Potro se puede hacer una sociedad importante para mucha gente que, vuelvo a repetir, en esa zona de Miami hay mucha gente que se dedica al tenis, y al tenis formativo y al tenis profesional, ¿no? Pero claro que sí, sin lugar a dudas, realmente. Así que bueno, hasta que tuvo con su esposa, Leo Messi, también, así que con Antonella, así que bueno, excelente la propuesta. Escuchame, hablando de Argentina y Brasil, un voleo le dieron, por decir una buena patada, al técnico de Brasil. Ya van varios que han pasado también, ¿eh? Sí, Brasil tiene un gran problema, Cacho. Sí. Es un gran problema y yo te lo voy a resumir en pocas palabras. Se llevan los pibes con 14 o 15 años ya a Europa. Claro. Entonces, vos ya formativamente, los chicos no se ven en los grandes clubes. Y después hay que decirlo, la liga es muy vertiginosa, la liga, todas las ligas de Brasil, el estadual, la liga de Río, de San Pablo, tienen realmente una cantidad enorme de jugadores. Pero vuelvo a decir, el jugador se lo llevan estos tipos que ven talento, ven a un chico en el sub-15, se lo llevan y todo lo demás, y vuelvo a repetir, tiene muchos jugadores de élite. Claro. Pero no tiene crack. Claro. Vos cuando vas a Brasil, hasta te digo la verdad, el mismo Neymar me decía, Neymar no es crack. Me decía, crack fue Pelé, fue Rivelino, fue Tostado. Entonces, ahí te das cuenta de la valoración que tienen de los jugadores. Claro. Vos fíjate que cuánto hace que Neymar, desde que se fue a Arabia y todo lo demás, es casi un desaparecido en las ligas del fútbol, ¿viste? Totalmente. ¿Entendés? Entonces, bueno, están pagando tributo a eso, ¿viste? Que hay jugadores, pero no jugadores con situación de ser crack, ¿viste? Claro, y a propósito, vos sabés que lo buscaron a Carlo Ancelotti y dijo que no, prefiero seguir en España directamente, en Brasil, ¿no? Hablo, ¿no? ¿Sabés lo que para estos muchachos que son artimillonarios? No sé, Ancelotti debe tener 100 palos verdes. Claro. Para irse y movilizarse a un lugar, tiene que ser algo que les guste, ¿viste? Por un desafío personal que diga, no sé, yo quiero triunfar y en Brasil o quiero ir a un mundial. Claro. Pero si no, están completamente hechos estos muchachos, ¿viste? Se quedan están en otra cosa. Están en otra cosa. Así que te voy a contar una anécdota. Yo trabajé en la Jovin Pan. Ajá. Y un día estaba por salir al aire desde acá de Buenos Aires para hablar de la selección argentina. Y lo despidieron a Tele Santana. Le dijeron, obrigado, Tele, Gilberto La Rosa. Así que fui más que Tele Santana. Mira, que es una gloria de Brasil. Vamos, vos sos un Fórmula 1 realmente en el deporte. Porque hablando del Fórmula 1, ¿sabías que hay una exhibición desde ahora que arrancó desde el 22 de marzo en la Rural de Palermo? ¿Estás al tanto, no, Roberto? Sí, que la semana, en la inauguración estuvo el padre de Colapinto. Exacto. Y hablaron, y el padre de Colapinto también dice, no saben qué vamos a hacer. Yo creo que, te digo sinceramente, Colapinto es el más requerido para no correr, porque es impresionante, lo quieren comprar todo ahora, pero viste, ya están todos los equipos armados y todo lo demás. Vamos a ver qué pasa con este Gran Premio de Japón, con Yuki Tsunoda, qué pasa Red Bull, qué pasa con Lawson, pero realmente es un gran interrogante lo de Colapinto. O realmente piden un fangote de plata y no lo quieren vender, porque ahora, vamos a decir la verdad, Alpine puede tener los pilotos que tienen, pero hasta el mismo Gasly, en algún momento, viste, le van a decir, mirá, a este muchacho
tiene publicidad, maneja bien, es rápido. Claro, ¿Te acordás cuando yo te dije una cosa? Él se equivocó en las últimas 2 o 3 carreras. ¿Vos te acordás cuando yo te dije que Colapinto era más rápido que el auto? Sí, señor, sí, señor. Ujú. Que te dije eso, y bueno, eso quiso ser él y lamentablemente se pegó 2 o 3 palos. Claro. Era el momento justo para bajar el acelerador y decir, eso, algunos dicen, tenía que haber tenido un asesor automovilístico y decirle, nene, está todo bien, estás cerca de la gloria, Claro. frena un cachito, no aceleré tanto, porque este auto no da para más, y Claro. es la realidad, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, con esta propuesta de la Fórmula 1 en la exhibición, que va a ser, obviamente, ya abriendo las puertas a partir del 22 de marzo, o sea, ya abrieron las puertas, es una excelente propuesta también para disfrutarlo realmente, así que, bueno, enhorabuena. Roberto, escúchame, hablemos un poquito de la liga doméstica, de la liga, de la Copa de la Liga. Pero a Profesional. mí Sí. te digo sinceramente, Sí. el que me sorprende por Dabove, porque es un técnico laburador, es Tigre. Sí. Tigre lloraba en un momento porque vos fijate, cuando te dije yo, Domínguez va a otro club como Vélez, lo van a sacar, el que hace mal las cosas y rompe los contratos, Sí. a la larga la paga. Claro. Llegó Domínguez, no pegaba mucho en Tigre, hasta cuando agarró un poco de onda, se fue. Vino Dabove y a Tigre lo pone primero, querido. Claro, Entonces qué vos decís, el fútbol argentino tiene este tipo de cosas. Hoy no sé por qué, pero me parece que por la mentalidad del jugador, hoy los técnicos son muy importantes en la semana para hablar, para darle confianza. Después los jugadores, Sí. los fines de semana o los días de semana juegan los jugadores. Claro que pero sí. me parece eso, cuando vos sos un tipo que sos claro, que sos buena gente y que no tenés un perfil elevado, vos fíjate, los elevados, los Gagos, los Gallardo, todo lo demás. Sí. Y los jugadores, viste, llega un momento que sí, yo voy a correr, pero cuando el tipo tiene bajo perfil, o no sé si bajo perfil, Costa, por ejemplo, es un tipo que tiene buena onda con los jugadores, Sí. se logran logros que quizá técnicamente el jugador se va superando porque sabe que tiene que dar una respuesta en la cancha y especialmente para darle una respuesta al técnico, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Hablando de Costa, de Racing, que bueno, perdió 2-1 el jueves frente a Independiente de Rivadavia. Ayer San Lorenzo empató 1-1 con Lanús también. Pero hoy hay un lindo partido hoy, en este caso. Por un lado, bueno, Independiente, Godoy Cruz de Mendoza, y por otro lado, River, Rosario Central para hoy, ¿eh? Sí, son dos partidos realmente importantes para ver si Bien. realmente siguen la evolución de los equipos, especialmente de River, y el tema también de Independiente, que viste que cómo es la situación, ¿no? Cuando vos te enderezás un poquito en el fútbol, la semana es otra cosa, ¿viste? No está ese rum boom. Claro. Cuando llegás los martes a entrenar, que jugás los domingos, Sí. y ves que, viste, el portero, el que te abre la puerta al complejo tiene cara de culo. Sí. Lo que vos entrás tiene, el ¿cómo se llama? El utilero está laburando Sí. y ya no te hizo el mate cocido ni tiene listo el mate, y es porque la cosa está mal, ¿viste? Sí, son sí. estados de ánimo, Sí, exacto. son grupos de trabajo y son estados de ánimo, pero cuando todo eso se complementa, vos cuando llegaste a la ropa limpia, cuando vos estás, que compraron factura y toman unos mates, Sí. ¿entendés? El tipo que te abre la puerta del gimnasio está con buena onda porque dice, che, qué bárbaro, ganaron, ¿no? Claro. Bueno, Exacto. esta es la realidad. Exacto. Muchas veces vos sabés que pasa muchas veces por la cabeza, el fútbol pasa mucho. Vamos a ser claros, Sí. el fútbol pasa tanto por la cabeza Sí. que si el otro día, vos fijate lo que es la selección y los grandes jugadores, Sí. vos te mandás la macana que se mandó Cuti Romero, Sí. y vos ¿sabés qué querés hacer al otro día? Querés manejar el subte, Y sí, te me querés imagino. meter 20 metros bajo tierra, aparte la mentalidad, Claro. ¿cómo cambias el chip de la macana, por no decir otra palabra más jodida, Sí, sí. de la macana que te mandaste? Ahí te das cuenta lo que es la cabeza de los Colapinto, de los Messi, Claro, lo de exacto. Cuti. Son jugadores que están por encima en lo futbolístico, pero mentalmente son distintos. Sí, Esto es sí, lo sí, bueno. sí, claro. Para cambiar, o los arqueros. Sí. Vos te comes un gol y después te quedan 70 minutos para jugar. Exactamente. Y le ha pasado al arquero de Argentina. Y sin embargo, a los 2 minutos cambian el chip y arrancan de vuelta, ¿viste? Exacto. Bueno, mañana, domingo, a las 3 de la tarde, el clásico cordobés, Belgrano Talleres de Córdoba, y a las 7:30, Newell's Boca Juniors. Partidos interesantes. Contame cómo anda el municipio General Lavalle, Robertito. Bien, muy bien. Te explico por qué. Porque viste que en todos los municipios hay escuelas de formación técnica Sí. que enseñan, suponete, plomería, carpintería, bueno, desde todo. Acá hasta la realización de dulces, encurtidos, viste, por la zona, ¿no? Sí, que es mucho más importante. Bueno, con la provincia de Buenos Aires hubo un convenio y ya llegó. Es como si fuera una escuela móvil.
Una escuela móvil que es como si fuera un tráiler muy grande, donde tenés todo adentro como una escuela. Bien, entonces, como Lavalle tiene 3 localidades, vos, por ejemplo, decís, bueno, el curso se va a dictar en Pavón. Para que vos te des cuenta, de Pavón al casco de Lavalle hay 60 kilómetros. Claro. Es decir, que vos decís, los lunes el móvil para dar clase va a Pavón, los martes va a Chacra. Entonces es realmente muy importante porque es una escuela móvil y es eso que necesita, ¿no? Profesiones, salida laboral, los plomeros, los albañiles. Que faltan. Que faltan, por supuesto, y faltan también estas tecnicaturas que le dan otro valor a lo que significa la posibilidad de concretar un trabajo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Robertito, te voy dejando. Nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España. ¿Te parece bien? Abrazo, Cacho. Yo no sé si sacarme la remera. En una de esas, en nombre tuyo, me voy a hacer un chapuzón. Hacete un chapuzón y demostrar los bíceps que tienes allí frente al público femenino, sobre todo. Terrible. No, terrible. Soy un hombre, un marino acá ya. Vamos todavía. Les mando un abrazo, lo mejor del final del fin de semana y el abrazo para todos. Abrazo grande, querido. Gracias, amigo. Gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Nos vamos despidiendo. Señoras y señores, vamos cerrando el programa. Mili, hasta el próximo sábado entonces, ¿eh? Hasta el próximo sábado. Recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Me despido. Chau, chau. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en 7 días. El próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana, en esta radio con historia que vive el presente, que es Radio del Pueblo, AM 830 para todo el Río de la Plata del país y por internet también para todo el mundo. Y El Sol de Nuestra España, esta tradición de este programa hispano-argentino para todos ustedes. Gracias, tengan ustedes muy buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.